a fin en todo el recorrer que vamos a tener durante este tiempo hermoso, maravilloso, tiempo de bendición. Nuestros corazones listos, dispuestos, nos preparamos para recibir en el nombre de Jesús. Quiero hacerles un recorderis, va a aparecer, Maribel nos va a hacer el favor de leer unos versículos que va a utilizar Gloricel y van a aparecer en la pantalla, así que estar atentos para que los vayamos anotando aquí en estos libros de apuntes que tenemos. Sin más preámbulos, nuestra líder, nuestra hermana, nuestra madre, Gloricel Morales de Lorenzana, en esta tarde con el tema ¿cómo manejo la unción de Dios para apoyar a otros? Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Bienvenidos a todos. Realmente una tarde aquí hermosa. No sé en Panamá, pero aquí está preciosa. Quisiera comenzar el tema buscando las maneras de una forma sencilla lograr que ustedes puedan captar cómo manejar sus dones para que el Señor pueda usarlos grandemente y que las personas puedan recibir en sus necesidades aquello que necesitan comprender y enderezar para lograr mejores oportunidades en sus vidas. Y me quiero remontar al proceso de inicio en la parte de lo sobrenatural de Dios, pero ya les he hablado en otros momentos de lo sobrenatural de Dios, no voy a volver a hablar de lo mismo, sino la unción. La unción es un regalo de Dios que permite que nosotros, usados a través del Espíritu Santo, podamos ayudar a otras personas a sanar, a corregir, a que las personas sanen también. Eso fue una de las cosas que a mí siempre me impactó en el camino del Señor. Cómo lograr que personas que uno apreciaba, amaba, que Dios permitía que nos uniéramos, pudieran comprender que que el favor de Dios permite que en nuestras vidas se mueva poderosamente la mano de Dios. Entonces, la unción lo hemos escuchado en otros momentos, que es el poder que Dios utiliza a través de un ser humano para lograr que otras personas puedan recibir el poder de Dios en sus vidas. Entonces, empieza mi camino. Yo quisiera que comprendiéramos que la unción no tiene nada que ver con la motivación. Muchas veces se confunde motivación con el poder de la palabra de Dios. Aquí yo no vengo a darle un discurso a ustedes de psicología, ni un discurso de cómo realmente enderezar las cosas, sino que por la transformación de Jesús y por medio de la palabra podamos entender cómo manejar la unción de Él para que podamos apoyar a otras personas. Entonces es muy importante que uno engavete las emociones en una gaveta, valga la redundancia, para que entendamos que no es lo bonito, lo hermoso, lo que tengo yo que tomar en cuenta. Y remontándome a esos inicios en mi vida,
hay algo que siempre impactó mi vida y fue que Jesús dijo, yo vengo a derramar el Espíritu de Dios y el Espíritu de verdad. Entonces, eso me indicó desde el principio, que yo tenía que entender que tenía que manejarme siempre con la verdad. Quiero decirles que eso no fue fácil en el proceso de mi vida, porque hay muchas personas que por motivación o por emociones ocultan las cosas que uno tiene que decir para que las personas se corrijan, cambien. Igualmente yo, en todo momento, necesité siempre correcciones de Dios que me dolían, pero yo acepté el reto de Dios, como se los he dicho en otras oportunidades, y yo decidí que yo quería aprender a saber cómo ayudar a otras personas. Siempre desde un principio, Dios me permitió tener un afecto especial en mi corazón por aquellas personas necesitadas. Era algo que creció en mí desde que el Señor tocó mi corazón de una manera diferente. Entonces, para mí esa parte ya estaba adelantada. Entonces había un versículo de la palabra que yo lo tengo aprendido porque cuando yo hacía la revista cristiana, que muchas personas, las que están hoy en día, no saben que yo tuve una revista cristiana que se desarrolló por 5 años seguidos, ininterrumpidamente, y salía en el periódico La Prensa una vez al mes en los suscriptores. Entonces ahí había cuando yo hacía el editorial de la revista, que era gratuita, nadie pagaba por esa revista, y salían testimonios de mujeres y diferentes temas edificativos o edificantes para que las personas pudieran entender lo valioso que era Cristo en la vida de nosotros como seres humanos. Entonces ahí había una cita bíblica que yo me aprendí desde un principio porque entendí desde una primera instancia que el corazón era importante para los procesos que yo tenía que vivir con el Señor. Yo tenía que cambiar muchas situaciones en mi vida como ser humano, porque perfecta nunca fui, ni soy perfecta todavía, pero necesitaba encontrar esa unión con el Señor para lograr hacer que otras personas pudieran recoger, recibir lo que yo estaba recibiendo como persona. Entonces, la única manera de poder lograr eso en ese momento, en mi etapa rudimentaria en las cosas de Dios, era entender que yo necesitaba que el poder de Dios se manifestara. En otras ocasiones les he hablado de la cita bíblica. Quiero que Maribel la lea porque me interesa que recordemos hacia atrás Mateo 22, 29. No se les debe olvidar esa cita bíblica, 22, 29, Mateo 22, 29, porque es importantísimo para todos los procesos nuestros en los caminos de Dios. Entonces, Maribel, por favor, léemela. Yo la podría decir, pero yo quisiera que ella la leyera primero para decirla tácitamente como es. Y que, Entonces, ajá, perdón. dale. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Muchas veces la gente cuando te da un consejo usa la motivación para decir las cosas
y no usa la palabra de Dios. Muchas veces cuando yo tenía desconocimiento de la palabra de Dios, yo decía mensajes o decía refranes que en ese momento eran así, que yo no entendía y que los repetía creyendo que eran parte de los procesos de la palabra de Dios, hasta que me fui dando cuenta de que yo estaba mezclando lo sobrenatural de Dios con la parte emotiva para ayudar a otras personas, pero lo que muchas veces impedía esa situación era que el poder de Dios se moviera rápidamente. Como la cita bíblica que ella acaba de decir, que ya se les había mencionado antes, dice, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Esa es la clave para poder recibir la unción de Dios en la vida nuestra como hijos de Dios y que podamos ser efectivos como personas. ¿Cómo logro yo que esa unción se dé por medio de las escrituras? Fácilmente, comunión con Cristo y aprender a leer la palabra de Dios y no leerla por aprenderla teóricamente, sino vivirla, conectarse, emocionarse con cada palabra que Dios va poniendo en la Biblia y que tiene un significado poderoso para los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, muchas veces cuando yo empecé en el proceso ese para iniciar, yo conocía muy poco de Jesús en ese momento, pero al conocer poco de Jesús había algo que provocaba que yo quisiera aprender más de Él y enseñarle a las personas más de Él. Entonces, eso permitía que yo pudiera hablar cosas con la verdad de Cristo que mucha gente repelía cuando yo la decía. ¿Por qué razón? Porque la gente no le gusta oír las verdades. Yo creo que todos los seres humanos, me incluyo, somos difíciles cuando tenemos que reconocer que hemos fallado o que tenemos situaciones en nuestra vida que tienen que cambiar. Entonces hay un rechazo automático de cambios en esa situación para nuestra vida porque no queremos que nadie nos llame la atención ni nos diga qué es lo malo o lo bueno o lo que fuera. Entonces, en ese proceso inicial que yo empezaba, de alguna manera yo decía cosas que no sabía por qué las decía, pero que llegaban a mi boca y yo las repetía. Ya hemos visto la historia de Moisés en otras oportunidades, que él tampoco sabía, o Jeremías tampoco sabía, pero hablaban de lo que Dios ponía en sus bocas. Asimismo, cómo manejar la unción nuestra para que la gente pueda ser ayudada. Yo necesito tener una conexión con Cristo continua, perseverante, disciplinada. Entonces, eso es algo fundamental en ese momento. Entonces, yo quisiera que esta Maribel me leyera la cita bíblica de Salmo 15:2. Salmo 15:2. Vayan anotándolas para que ustedes comprendan que los procesos que vivimos los seres humanos, todos están documentados en la palabra de Dios. Todos son procesos continuos que tenemos de la bendición de ser sanados para ayudar a otros a sanar también. Entonces, Salmo 15:2. Dice así, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, imagínense, muchas veces cuando uno no crees que eres muy dura, que estás actuando de manera excesiva,
que no estás teniendo misericordia o amor hacia las personas, quiero decirles, el Señor es misericordioso, pero también la verdad nos hace libre. Mi proceso de liberación en el camino de Jesús no fue fácil, porque para poder tener libertad en Cristo, yo tuve que trabajar por esa libertad para lograr llegar a donde en este momento Dios me está poniendo. Fíjense que dentro de los procesos me acuerdo uno que me impactó a mí mucho como persona, cómo manejar esa unción que yo iba recibiendo y que en lo precario de mis comienzos con el Señor no tenía la capacidad de poderlo manejar, quizás con mucha soltura como hoy en día lo puedo manejar mejor, sino era más bien tímida o penosa. Y las personas, nunca dejé de hacerlo, quiero que sepan. La timidez no me impedía trabajar para el Señor y hacer lo que tenía que hacer. Pero de alguna manera eso cohibía a mucha gente que me rodeaba. Entonces, me acuerdo yo que una vez en esos viajes con mi esposo Orlando, vamos a Costa Rica, y estábamos ya prácticamente en la culminación del lugar del cierre del ministerio donde él pertenece. Y me acuerdo yo, porque quiero hacerles constar, el Señor nos habla y todos los que estamos aquí en algún momento, a través de cualquier, o sea, Dios no le habla a todas las personas de la misma manera, pero Dios sabe cómo comunicarse con la respectiva persona. Entonces, recuerdo yo que estaba en el salón y en esas situaciones iniciales en el proceso en que yo estaba viviendo, no era todavía el año 2005 cuando yo empiezo el proyecto de Dios. Me acuerdo que en ese momento el Señor me puso en mi corazón, ora por una niña que estaba ahí en el salón, y yo obedecí automáticamente. Eso tienen que entenderlo. Ustedes quieren manejar la unción de Dios para ayudar a otros, apoyar a otros, tienen que ser obedientes. Por eso es que los procesos de Dios demoran muchas veces, porque necesitamos entender claramente que yo no puedo cuestionar a Dios en ese momento y decirle, no, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no, búscate otro. No, no, no. Yo tengo que actuar de forma rápida, inmediata. Entonces recuerdo yo que yo le puse las manos en los oídos como Dios me ponía en mi corazón. Y quiero decirles que ese fue el milagro que permitió que yo pudiera crecer en el Señor para lograr tener una mejor unción y poder hoy ayudar a otras personas que necesitan tanto como yo necesitaba en ese momento, en esas situaciones realmente diversas que yo tenía, que me hacían en un momento determinado sentir confusión, falta de paz, intranquilidad. Eso lo sentí yo en algún momento de mi vida. Entonces, cuando yo toco la parte de los oídos de la muchacha con mis manos, imagínense, y lo digo con toda tranquilidad y sencillez, la niña era sorda de nacimiento. Entonces, cuando yo pongo la mano de la niña grita de emoción y me dice, mamá, puedo oír. Entonces, eso para mí fue una cosa increíble cuando pasó, porque fíjense
que la mamá de la niña era sorda también. Y la mamá de la niña llegó a decirme que también pusiera las manos, pero ya el efecto que había tenido en la niña, esa unción especial que Dios puso en mis manos, no se pudo lograr para la mamá. Entonces, en ese momento, cuando percibo yo el poder de Dios a través de mis manos, entendí que Cristo estaba vivo. Por eso que yo siempre le digo a todos ustedes, Cristo está vivo, porque Él refleja, de acuerdo a mis deseos, el ayudar a una persona y pedir por esa persona. Yo quiero en este momento recalcar, y después le voy a decir a Maribel que lea 2 versículos de ese pasaje, porque para mí fueron determinantes esos pasajes, porque miren, cuando sucedió eso, enseguida las personas que me rodeaban me empezaron como a rechazar, como no querían ni siquiera hablar de la situación que había pasado. Entonces, en ese momento yo no entendía, como lo puedo entender hoy, sabiamente de parte de Dios, que la gente no quiere muchas veces que otros hagan lo que solamente ellos pueden hacer. Y en el camino del Señor, uno se va a encontrar en momentos específicos con personas que van a decir, pero ¿por qué tú y no yo? ¿Por qué tú lo puedes hacer y yo no lo puedo hacer? Y en ese momento yo hasta me sentí cohibida porque era una bebé en el camino del Señor. Era una persona que realmente en ese momento no comprendía la grandeza de lo que Dios me había regalado en ese momento para liberar a esa niña del cautiverio de su sordera. No lo podía comprender en ese instante. Entonces, la actitud de la gente me hizo reprimir esa bendición que Dios me había dado a través de la unción que Él había depositado en mí. Entonces, si me voy a la palabra de Dios, es real lo que yo experimenté de parte de la gente en ese momento. Me voy a la parte de cuando Pedro y Juan llegan al templo. La Hermosa se llamaba el templo, eso está en Hechos 3. Entonces él y ellos iban a entrar en en el templo, y entonces el hombre que estaba pidiendo limosna, que era mudo, cojo, quería que le dieran limosna. Ellos dijeron, no tenemos, pero de lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesucristo, levántate. Yo les he contado, y no sé si se los he contado públicamente, yo tuve la oportunidad de resucitar a una persona en un momento determinado. Yo no sé por qué Dios me está poniendo a decir tantas cosas en las últimas intervenciones que Él me ha permitido compartir con ustedes, pero creo que Él tiene un propósito, porque cuando yo empezaba, nadie podía comprender por qué razón Dios me escogía a mí
porque no era el prototipo que normalmente la gente escogería para hablar de las cosas de Dios. Yo era una mujer exitosa profesionalmente, tenía 130 personas a mi cargo profesionalmente, pero Dios tenía otros propósitos en mi vida como ser humano. Entonces, vuelvo y digo, me intimidó en ese momento la reacción de la gente. Y cuando, estando en una casa de playa, uno de nuestros amigos, por una X vitamina que tenía, medicina que tenía que tomar, la dejó de tomar y tuvo un efecto negativo en él, en su corazón. Yo ya tenía más crecimiento en el Señor cuando eso sucedió. Entonces, a mí no me daba ya temor dar de lo que yo tenía como persona. Entonces lloré en el elevador por esa persona y le decía, levántate en el nombre de Jesús. Y fíjense que él se levantó y él solo recuerda cuando lo restablecieron en el hospital que la única voz que él escuchaba era mi voz que le decía, levántate en el nombre de Jesús. Entonces pude darme cuenta en ese momento que los procesos que Dios estaba permitiendo en mi vida me llevaban a una unción diferente y yo necesitaba aprender a entender, a comprender lo que Dios quería conmigo a través de todo lo que yo estaba experimentando. Entonces es cuando conozco al apóstol Morales porque me lo presentó mi guía espiritual, Keta Charles, porque ella fue la que me mandó donde él. Entonces yo me admiraba de ver cómo Dios usa y usaba a ese hombre en ese momento. Y eso fue conquistando mi corazón para poder ayudar a otras personas en sus procesos que necesitaban una voz de aliento, consuelo, necesitaban dirección para poder resolver sus situaciones y poder levantarse de esas situaciones de dolor, de angustia, de confusión que tenían. Y si yo podía, con lo que Dios me estaba dando, ayudarlos, yo dije sí y seguí caminando en ese proceso. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre en el templo de la Hermosa, la gente reaccionó como reaccionaron las personas conmigo ese día que en Costa Rica yo tuve esa situación. Entonces, eso me indicó que la ignorancia del hombre y el temor a no desarrollar cosas que realmente son poderosas en Dios es lo que hace que la gente te critique, que murmure, que diga cosas de ti para no solo quitar esa fuerza y ese valor y esa unción que Dios te está regalando, sino para contristar tu espíritu y que en la tristeza se apague la unción del Espíritu Santo y no pueda funcionar en lo que Dios está determinado a hacer contigo en tu vida y poder ayudarnos a caminar mejor. Entonces yo quisiera que Maribel fuera a Hechos 3. Estoy buscando aquí cuál es, quiero que leas el versículo 10 de Hechos 3.
Me están oyendo todos, ¿verdad? Miren, estoy contándoles, mientras que ella ubica el versículo, estoy contándoles todo y yo estoy clara que lo estoy haciendo de una manera suave, tranquila, porque no es un tema fácil de explicarle a la gente. Aquí lo tengo, Gloricel. Ajá, Dice así, el 10. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ahí cuando yo leí uno de los primeros libros que Dios me puso a leer a mí fue Hechos de los Apóstoles. Yo siempre lo he dicho y creo que es porque siempre creí que la unción del Espíritu Santo se desbordaba en ese libro. Entonces, cuando yo escuché, repítelo, Maribel, Con mucho ese gusto. versículo. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces significa que, por ejemplo, ahora yo comprendo, porque ya tengo años de estar yendo a la iglesia del apóstol Morales, que yo veo la forma como Dios lo usa a ese hombre y yo me admiro del poder de Dios y sé que yo también puedo ser usada igualmente, pero ya estoy en un ambiente donde me siento que es el lugar donde yo puedo seguir desarrollando lo que Dios quiere que desarrolle. Entonces, en ese momento, en Costa Rica, cuando fue que me sucedió lo de la niña, que nunca más supe de la niña, nunca supe más de la niña. Y la forma de actuar de la gente me hizo comprender algo importantísimo en mi vida que me hizo evolucionar y crecer. Y fue que las personas no tenían la capacidad para entender el poder que Dios podía derramar a través de una persona, porque miren que la palabra es clara cuando dice que Jesús dice, en la palabra Jesús dijo, cosas más grandes que yo harás tú, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús, cuando venció las autoridades, potestades, en la cruz, con su muerte y resurrección, Él venció las tinieblas y venció el infierno. Y como venció todo eso con la entrega de su propia vida, Él por eso se unió a Dios, porque era algo poderosísimo lo que Él podía hacer. Entonces yo me fui nutriendo de esa palabra de Dios y cuando lleguen a, si lees el capítulo, déjame decirte cuál es el otro versículo que vas a leer en ese, léete el, el, en el siguiente párrafo hay un título, Maribel. ¿Lo ves? Sí, cómo Creo no. que es la Dice, 16, es el versículo 16, o no sé. bueno, el que sigue es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, que sería Ajá, el 11 y el 12. léeme esos dos. Dice así, y teniendo ácidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
El 16 dice así: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Entonces, María Luisa, ¿cómo se llama el tema que Dios me propuso hoy? Por favor, repítemelo. ¿Cómo manejo? La unción de Dios. ¿Cómo manejo la unción de Dios para apoyar a otros? Entonces, acabamos de leer que Pedro, como la gente estaba atónita, estaba asombrada por lo que ellos habían hecho, por lo que habían dicho y resuelto en la vida de ese cojo, él dijo, ¿por qué me miran como si yo fuera, por decir algo, lo voy a decir de esta manera, como si yo fuera un bicho raro, como si yo realmente no hubiera hecho? No, ustedes tienen que entender que mi fe en el que es el que provocó que yo pudiera hacer el milagro que hice con este cojo. Entonces, Gloricel. ajá, dime. Y el 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Amén. Entonces, Amén. esos eran los que yo le había puesto a Maribel a leer y quiero volver de nuevo a Mateo 22, 29, lo que hizo lo que dijo Jesús cuando le dijo al pueblo, ustedes ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, en el 17, porque todo el mundo cuando lee la Biblia, y lo digo para que lo entendamos todos, lo que estamos escuchando en este momento, nos vamos a la maravilla, se sanó el cojo, ay, qué lindo, qué bonito, qué emocionante, pero no escudriñamos la palabra de Dios para entender el proceso de unción maravillosa que Dios derramó en ese momento para que la gente entendiera, y la gente no podía comprender, ni oír, ni ver, porque sus corazones estaban completamente apartados de la verdadera comunión con Jesucristo para lograr manejar una unción que pudiera servir para ayudar a los demás. Entonces, esa cita bíblica que yo ponía en las revistas decía, porque es el Mateo 6:21, pero quiero decirla yo antes de que la lea Maribel para que corrobore lo que yo les voy a decir. Dice, porque donde está vuestro lémela, miren, yo Porque lo iba a decir, pero ¿saben qué? Dios no me deja decirlo porque tengo que entender que es el poder de Dios. Y ya Dios me lo acaba de recordar para que yo entienda y ustedes entiendan que lo que Dios me ha regalado a mí en mi vida no es fingido, no es algo que yo he provocado en lo humano, es algo que Dios se ha placido en darme en mi proceso de crecimiento, donde ha habido dolor, angustia, rechazo, falta de paz, un proceso completamente duro, el que yo he logrado manejar a lo largo de mis más de 23 años y que no han sido nada fácil. Entonces, esa cita dice que Dios, ¿ves? Yo tuve la humildad de decir que ella la dijera y eso le agradó a Dios y me hizo recordarla porque la gloria es de Dios y no de nosotros, los seres humanos. Entonces, esa cita que Dios me hacía yo que firmara en cada editorial que yo hacía, dice,
porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, cuando yo empecé a hablar con ustedes en esta noche, yo les dije, la dificultad está en que el corazón está lejos. Y muchas veces se los he dicho y lo he repetido en otras ocasiones, pero Dios me pone a repetirlo de nuevo y no le había dicho. Así que mientras que Maribel busca Jeremías 4:4, quiero decirles que si mi corazón se envanece por las cosas que me pueden quitar los ojos de Cristo, el Señor no lo va a dar tan fácilmente como uno cree, Amén. porque Él necesita que nuestro corazón realmente esté dispuesto para Él. En esta semana, creo que fue o la semana pasada, Dios no necesita un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto. Fue el mensaje que Dios puso para todas las personas a que yo les mando mensaje. Y puedo decirles que Dios no está buscando sino que lo amen, que lo respeten, que lo quieran, que lo aprecien. Y vamos a poder ser instrumentos de mucho valor para las personas que lo necesitan. Entonces yo empecé, nunca usé motivación, quiero decirles. Lo que yo usaba era la parte rudimentaria de la palabra que Dios me iba dando a través del Espíritu Santo. Pero nunca era mi voz. Me acuerdo yo que una vez me invitaron, como sabían que yo conocía la palabra de Dios, me invitaron en un cumpleaños y me dijeron, tú que te sabes las palabras, párate. Me quedé muda, no pude decir nada. ¿Saben por qué? Porque la gloria es de Dios y ese era un lugar donde no se iba a manifestar la gloria de Dios, sino el ego personal de la persona, esos aplausos de los que yo les hablaba en días pasados, donde la gente quiere que la gente vea, ay no, yo soy muy poderosa en el Señor, yo tengo mucha unción de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. En la sencillez, en la humildad y en lo que, y eso lo puedo percibir yo en el apóstol Morales, porque si no, no fuera usado por Dios como es usado. Él no anda cuestionando cuando termina de hacer un milagro y por qué lo hice y qué fue lo que pasó. Y no, él lo suelta porque reconoce que lo que él tiene lo tiene porque él se lo ganó con su servicio a Dios. Lo que yo tengo me lo he ganado. Me lo he ganado. Y Dios me está respaldando en este momento para ayudar a muchas personas necesitadas en este tiempo difícil. Pero yo no me lleno de orgullo y siempre en mi boca está primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo y después yo. Porque Él es el que pagó el precio por todos nosotros y es el que tiene para darnos esa unción que la gente necesita. Entonces, ¿cómo manejo la unción de Dios en mi vida? Fíjense que quisiera recordarles el pasaje que muchas veces quizás lo han oído, pero no lo han escudriñado como el Señor me permitió hacerlo a mí. Entonces, son los apóstoles que están trabajando en la calle para el Señor y hay un hombre, una persona que tiene a su hijo enfermo con un demonio que necesita ser sacado.
y las personas no pudieron, y los apóstoles no pudieron quitarle ese demonio al niño que necesitaba, al joven que necesitaba. Entonces, cuando Jesús llega, el hombre que tiene a su hijo le dice, mira, le he pedido a tus apóstoles que me ayuden con mi hijo que tiene un demonio y lo tiene desde muy pequeño y no han podido hacerlo. Entonces, la respuesta de Jesús en ese momento fue, ¿hasta cuándo tengo que lidiar con la incredulidad? Entonces, yo no podría ser usada por el Señor con la unción si yo fuera una persona incrédula. Porque una persona incrédula tiene un pensamiento lógico para querer investigar, escribir, como si fueran científicos de lo que está sucediendo en las cosas de Dios. Entonces ahora se los voy a buscar para que Maribel se los comparta, pero en ese momento él dijo, el hombre cuando vio la explicación de Jesús y que dijo que solo salía con oración y ayuno, él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos hemos dicho, sí, yo creo en Jesús, que Él es lo mejor, que es lo bueno, pero creen solo de los labios para afuera? Hace como 2 o 3 semanas que estuve yo en la iglesia, le comenté a Maribel y a Fátima que Dios me había puesto una visión en un momento determinado mientras que escuchábamos. Y el Señor, a través de lo que yo percibí, que no lo voy a revelar porque si lo revelo no sería correcto porque Dios no me lo permite revelar en este momento. Pero lo que sí claramente me dijo, mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, cuando Jesús dice que cuando los apóstoles le preguntan por qué nosotros no lo pudimos hacer, le dice por la oración y en el ayuno. Si recordamos, cuando Jesús es puesto preso, antes de eso, él le pidió a los apóstoles que oraran con él y todos se durmieron. Y él les dijo, ni siquiera 1 hora han podido orar conmigo. Y encima de eso, además de decirles eso, cuando iba a ser preso, todos fallaron en aceptar a Cristo. Todos salieron huyendo. Los únicos que quedaron presentes enfrente de la cruz fue Juan y su madre. Enfrente de la cruz los demás todos desaparecieron. Entonces, cuando yo veo lo que contesta Jesús en ese momento, puedo entender que la oración de todos era frágil en ese momento y el ayuno no había provocado en ese momento para ellos ningún tipo de crecimiento. ¿Saben? Cuando uno va a Isaías 58, que habla sobre el verdadero ayuno, hay algo que a mí me impactó dentro de ese capítulo y fue que el verdadero ayuno
aflige el alma. Y cuando se aflige el alma es porque realmente el alma va a cambiar, a ser transformado por Dios. Yo no les he contado, no sé si anteriormente o en este instante, no sé, pero se los voy a repetir si no se los he dicho. A mí me ha tocado ver la prisión de las almas de las personas cuando veo a X persona. Yo veo los barrotes en el alma de esa persona. Y la palabra de Dios es clara cuando dice en el Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel, porque el dolor, la aflicción, las traiciones, las angustias, tienen cautivo el corazón y el alma del ser humano, y eso impide que realmente puedan recibir con la fuerza de Cristo la sanidad que el corazón necesita. Necesitan un toque y la verdad es lo único que va a provocar que eso se dé. Entonces ese hombre cuando le dice, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces todos los que están en este momento escuchándome han realmente dicho la verdad a Cristo de lo que no pueden hacer? Se vuelven superhombres, supermujeres, haciendo creer que lo entienden y lo saben todo. Y es una burla, porque Dios ve los pensamientos y los corazones de las personas, y nadie que no tenga un corazón sencillo delante de Dios va a lograr entrar en el poder de Dios para ayudar y poder lograr que la unción que Dios le dé ayude a las personas. No lo van a poder hacer. Entonces, cuando ese hombre dice, creo, ayuda mi incredulidad, está abriendo una ventana, una puerta grandiosa para Dios, porque está permitiendo que al ser sincero, su hijo quedara sano. Se diera el milagro poderoso de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, me acuerdo yo de un pasaje que Dios me trae en este momento. 10 leprosos sanó Jesús en su proceso de camino de sanidad por los pueblos, y solo 2 regresaron, solo uno regresó a darle las gracias. ¿Dónde están los otros 9 que no regresaron? Entonces, ¿cómo manejo la unción de Dios para apoyar a otros? Con la verdad. Porque el Espíritu Santo actúa cuando la verdad existe. Quiero que Maribel vuelva a leer el Salmo 15:2 y léete el título de ese salmo. Aquí no estamos pretendiendo ninguno de nosotros ser más que Cristo, ser más que lo que Él pretenda que cada uno de nosotros hacemos o hagamos. Pero sí quiere que nuestro corazón le pertenezca. Y eso no está sucediendo en este momento. Entonces, cuando yo empezaba en la parte rudimentaria, voy a dejar que ella lea de nuevo el 15:2 para seguir. Déjame ver cómo voy de tiempo. Tenemos media hora por delante, Gloricela, aquí lo tengo. El Okay. título del Salmo 15 dice así: los que habitarán en el monte santo de Dios. Y el versículo
dice así el número 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Eso, eso, eso. Miren, Cristo quiere que seamos justos. Y si lees el 3, quiero que leas el 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ahí está. O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé en mi etapa rudimentaria, y yo se los he dicho en algunas, muchísimos me han oído, yo escuchaba muchas veces cosas que le sucedían a otras personas. Y me encantaba oír esas cosas porque en mi vida vieja yo creía que eso me daba protección para mí. Pero una de las primeras cosas que yo le entregué a Dios fue, no quiero murmurar, no quiero criticar. Sé que no soy perfecta, pero por lo menos intento todos los días de mi vida lograr que la unión de Cristo conmigo me dé los deseos de mi corazón, no solo para mí, sino para el bien de los demás. Yo no soy un yo-yo que piensa en yo, en yo, en yo. No, yo pienso y siempre lo hice desde mi parte rudimentaria, que lo que yo recibía, yo lo tenía que compartir para otros. Y si ustedes se dan cuenta, siempre les he enseñado de lo que Dios me da. ¿Por qué les he enseñado de lo que Dios me da? Porque yo no creo en los únicos. Yo creo que el único se llama Jesucristo. Amén. Y yo soy parte de un cuerpo, de un ejército de Dios, de un pueblo que le sirve a Cristo. Y soy parte fundamental de la unión de su fuerza para ayudar a otras personas. Entonces, todos tenemos que pensar en el prójimo. Tenemos que pensar, y yo he escuchado, y no quiero que lo tomen como algo personal para ninguno de ustedes, pero ¿cómo hago? Yo no sé cómo hacer. Habla, dilo. En la parte rudimentaria que tú conoces, dilo. Porque yo siempre digo, si un burro habló, cualquier cosa puede suceder con el poder de Dios en la vida de una persona que se atreve, que cree, que no es incrédulo de pensar que solo algunos pueden lograrlo. Todos los podemos lograr. Y yo les estoy recordando y le podría decir muchísimas cosas porque Dios me ha puesto en procesos muy duros y me ha puesto en procesos donde ha temblado la tierra que pisan mis pies, porque ha habido transformación. Entonces, como ha habido transformación, realmente yo necesito amar la necesidad de otra persona. Porque dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, dice, id y predicar a las personas lo que han aprendido, lo que han entendido. Si lo haces, no, Dios lo va a apoyar porque tu corazón lo va a permitir. Cuando esa niña recibió ese milagro, recuerdo que Dios me puso en mi corazón. Después de la tercera y cuarta generación tendré misericordia.
Entonces, significa que lo que está escrito se va a cumplir y se los he demostrado con el libro de Hechos 3 que traje, el capítulo 3 de Hechos, donde la gente miraba atónita. Entonces, ustedes van a ser usados para hacer sanidades, milagros, señales, prodigios, maravillas. Háganlo, háganlo, porque en este tiempo la gente necesita creer y creer en medio de la incredulidad que está viviendo el mundo. Va y viene, va y viene, va y viene la pandemia, va y viene el virus y hay cepas nuevas. ¿Qué significa? Que el hombre no ha entendido lo que Dios quiere hacer en su vida con él. Entonces, mientras que no entendamos, seguiremos teniendo estas situaciones y siempre, y vuelvan y lean en segunda de Samuel, creo que es el capítulo donde David quiere, o segunda de Samuel, creo, lo voy a buscar y se los voy a compartir. Entonces, él quiere contar el ejército. Y después de que su envanecimiento, su orgullo, hace que cuente lo que no debe contar, Dios le dio 3 opciones. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos limitaciones, pero las limitaciones las ponemos nosotros mismos, porque limitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Miren, y se lo he dicho varias veces, no quiero decir nombre porque no quiero especificar en ningún momento nada directo, pero ignoráis las escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes han leído las escrituras o las leen diariamente o solo leen. Yo cuando escucho un predicador que me gusta, yo leo pero cuando termina, yo lo vuelvo a leer, lo vuelvo a escudriñar para que el Espíritu de Dios me muestre lo que quiere que yo recuerde de ese pasaje y de eso que el Señor me permitió escuchar para que yo pueda ayudar en los procesos de otras personas a que se levanten. Entonces, lo que yo quisiera decirles antes de dar por concluida mi participación es, vuelvo a repetir la cita bíblica que Dios me puso durante 5 años en las revistas que yo hacía, porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Qué sabias palabras de Cristo. Y quiero saber si ya encontraste Jeremías 4:4, Maribel, para cerrar Sí, con eso. sí, tengo aquí Jeremías 4:4 y el Salmo 142:7 que nos hiciste referencia. Dice Sí, así, Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. entonces fíjense cómo una persona que resiente, que odia, una persona que chismorrea, que murmura, puede tener en su corazón a Dios, no puede tenerlo.
No puede tenerlo, tiene un prepucio que impide que ese corazón pueda servirle a Dios. No, hombre, es una mentirita o un proceso donde no, o eres o no eres, el Espíritu Santo es un templo. O sea, si yo tengo el Espíritu Santo, mi vida tiene que ser un templo para Dios. Vuelvo y digo, el Señor marca las diferencias, no uno mismo. Él no busca perfección, sino disposición, disponibilidad es lo que busca el Señor. Entonces, vuelvo a decirles, examínense para que en ese proceso que tienen algunas de ustedes de crecimiento, donde pueden ya sanar a otras personas, puedan realmente comprender si no hay que sacar alguna cosita de las cosas que salen. Una de las cosas que yo aprendí siempre en mi vida fue respetar al que le sirve a Dios. No soy yo la persona que tiene que juzgar a esa persona. Para eso la justicia, la verdad viene de parte de Jesús, de Dios mismo. Él se encarga de todo. Yo solo recibo la bendición de eso en mi vida propia. Entonces, examínense. Examinen su corazón. ¿Dónde está ubicado el corazón de ustedes ahora mismo? ¿Ha recibido el prepucio? Me acuerdo yo, el prepucio, cuando el órgano masculino le quitan un pellejo, lo que fuera. Entonces, un corazón endurecido necesita el martillo de Dios y el arma de Dios, que es Cristo. Por eso dice la palabra de Dios claramente que hasta los tuétanos del alma debe llegar la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que entorpece el corazón del ser humano, no podrá ser útil como debe ser para Cristo, porque está perdiendo el tiempo en pequeñeces en vez de usarlo para demostrar que en el poder de Cristo hemos sido sanados. Buenas noches, bendiciones para todos, gracias por escucharme y confío en el Señor que haya sido de mucha bendición para la vida de ustedes. Amén. Gloricel, el Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Eso significa que si mi alma no está sana, tampoco puedo tener un buen camino para ayudar a otras personas. No puedo, porque el Señor es el que tiene que darla. Y yo vuelvo y les digo, yo he visto, Dios me pone, pero es que no sé si lo debo decir, pero Dios me pone en mi vida visiones donde yo veo el cautiverio de las almas en este momento. La falta de libertad en este momento de las personas. Yo siempre les he dicho, no sé hasta dónde Dios me quiere llevar, pero cuando veo lo que me está permitiendo decir, porque mi primera respuesta cuando Él me muestra cosas es decir, no lo voy a decir, y veo enseguida que Dios me hace un llamado de atención, tú vas a decir lo que yo quiero que tú digas. No sé si me logro explicar. Entonces, un corazón sano puede ser muy útiles para ustedes. Entonces, ¿cómo ustedes podrían aprender a hacerlo? Primero comiencen con ustedes mismos. Me acuerdo yo que yo empecé conmigo misma
y habían salmos que a mí me ayudaban mucho. Vuelvo y les digo, los salmos y los proverbios son maravillosos en un proceso de crecimiento en la palabra de Dios, porque es lo vivido por el pueblo de Israel y las normas y reglas que yo tengo que tener presentes en mi corazón para que pueda ser un instrumento de Cristo y que Él more en mi corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, confío en el Señor que todos hoy en día vamos a salir con una actitud diferente y buscando ese milagro primero para nuestras propias familias. María Luisa. Gracias, Gloricel. Muchas gracias, gracias. Gracias, Señor, por este compartir emocionante. Estoy quebrantada, Gloricel, estoy quebrantada. ¿Y por qué? Porque este cierre con este salmo me llevó atrás al momento en que usted me dijo a mí que mi alma estaba en la cárcel. Amén. Momento, y ese me dolió tremendamente. Y usted me ayudó, me dio las indicaciones para trabajar esa situación que yo no la veía, que yo no sabía, pero que sí me limitaba. Entonces, precisamente con este salmo, con este versículo, fue el trabajo fuerte, tenaz, perseverante que yo tuve que hacer. Y me tomó 2 años. Me tomó 2 años en que el Señor le mostrara a usted otra vez, pero ahora un alma de María Luisa diferente. Amén. Pero a usted que ya mi alma había salido de la cárcel y que yo podía adorar a ese Dios de una forma diferente. Entonces, esto que usted acaba de decir me llevó allá. Mi alma estuvo prisionera. Entonces, yo sí quería, yo sí deseaba servir, ayudar a otros, pero mi alma estaba cautiva, estaba en la cárcel. Pero fui obediente, perseveré, algunas veces me desanimaba, pero más grande es lo que el Señor quiere hacer en mí, a través de mí, y es lo que va a quedar a mis generaciones siguientes. Entonces eso me animaba y tomaba nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, pero me tocó 2 años dándole hasta que el Espíritu Santo de Dios le mostró a usted que mi alma había salido. Entonces lo que Gloricel acaba de decir es muy cierto. El Señor sí le muestra, porque me mostró a mí. Ella me dijo la verdad. No me puso pañitos, no, me dijo la verdad. Yo la recibí. Por lo que tú dijiste, quiero recordar algo del pasaje de Hechos 3, de los 2 apóstoles que entraron al templo La Hermosa. Cuando ellos sanan a ese cojo, ellos fijan su mirada en los ojos del hombre cojo. Entonces, el Señor va adiestrando nuestros sentidos para lograr que estén enfocados correctamente para ayudar a las personas. Entonces, esa fijación de ellos en los ojos les permitió recibir de parte del Espíritu Santo que lo podían hacer, que lo podían hacer. Yo no pretendo en este momento decirles a ustedes todo lo que Dios va permitiendo en la vida de uno, pero sí decirles, hay que ver, hay que oír, hay que quitarse las escamas de los ojos, hay que permitir que Dios sea Dios,
y no que seamos nosotros los endiosados, sino que Cristo sea el que pagó, resucitó, vive y está a nuestro lado para ayudarnos a crecer y a sostenernos en este tiempo difícil que se está viviendo. Así es, definitivamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Gloricel en este momento? A ver, preguntas, opiniones. A ver, todos se quedaron en shock con todo lo que hemos recibido. Bendito Dios por todo ello. Pero recuerden que estos momentos son los importantes para que se nos sean aclaradas esas No, y las personas que escuchan, los que cuando escuchan. se hacen preguntas, cuando las personas la oyen, pueden recibir también respuestas. Exactamente, porque pasaron por esa situación. Ellos no van a tener oportunidad de preguntar, pero para eso estamos nosotros aquí, para hacer esas preguntas que van a aclarar la mente, los sentidos de otras personas para que puedan ayudar también. Miren, Ayudamos a... a lo largo del proceso mío yo he visto cómo muchas veces la falta de conocimiento impide que otras personas puedan crecer más de lo que han crecido. Quiero hacer un breve comentario. Cuando participó Gilma la vez pasada, siempre Dios me permite conocer mis ovejas y de alguna manera ustedes son parte de ese rebaño que Dios me ha puesto a liderizar para ayudarlas, apoyarlas, enseñarles. Y me acuerdo que Gilma, cuando Rosy le dijo algo, ella recibió en su espíritu un toque que el Señor permitió a través de la voz de Rosy. Entonces, eso me mostró automáticamente que Rosy está bien encaminada. Rosy está comprendiendo quién es Cristo. Rosy está queriendo ser usada por el Señor para que lleve frutos en abundancia. Recuerden que la higuera se secó porque no daba frutos. Si no damos frutos, Dios nos corta. Porque Él quiere que se multiplique la unción de los panes. Y Dios es pan de vida, Cristo es pan de vida. Y eso es importante para nuestro recorrido. Así es. Gloricel, y entre las cosas que usted dijo algo de la timidez, de equivocarse, pero usted no se detuvo. Y déjenme decirle, en los años que Dios me ha permitido compartir y ir recibiendo de estos conocimientos que le da a usted, déjeme decirle que yo no he notado esos equívocos, que yo no he notado esa introversión de parte suya. O sea, el Señor en mi necesidad no me ha permitido ver las fallas, sino recibir esas enseñanzas que yo necesito. Entonces yo creo que eso es importante.
en aceptar que no importa que yo me equivoque, lo importante es seguir, es recibir esa corrección y seguir adelante. Siempre, por supuesto, puesto mis ojos en Jesús, ¿no? Amén. Amén. Y aunque de verdad creo que es importante entender que en nuestros procesos Dios nos ayuda a ser valientes. Y creo que en medio de todas las situaciones que uno experimenta, Dios te da la fuerza y el valor para avanzar. Y eso es importante. Entonces, todos los que están escuchando en este momento mi intervención y que estuvieron conmigo escuchándome, estoy segura que quieren más de Dios, si no, no estarían queriendo aprender, porque creo que si yo soy salva, mi casa y yo seremos salvos, dice la palabra de Dios. Entonces, el primer objetivo que uno busca en la comunión con Dios es restaurar la familia, que está completamente desgarrada, rota. ¿Pero por qué? Porque siempre lo creeré lo que les voy a decir ahora. Los roles de las familias están invertidos. El sacerdote de la casa ha regalado su posición y la mujer que es ayuda idónea ha tomado muchas veces ese sacerdocio de la casa, y entonces la familia se complica porque no hay una autoridad que realmente ejerza la disciplina, la corrección y el rumbo que debe tener la familia. Miren, la palabra de Dios es clara. Yo no hablo de lo que divide a la sociedad, pero yo quisiera que Maribel, búscame Primera de Corintios 6:13, creo que es Primera de Corintios 6:13. El hombre, como cabeza del hogar, tiene una posición muy fuerte y poderosa para que la familia se restablezca. No tratemos de imponer como mujeres lo que no podemos espiritualmente tomar. Dios es sabio. Y me acuerdo que siempre mi esposo me dice, si el Señor hubiera creado a la mujer primero, todavía estaría creando al hombre todavía, porque la mujer nunca hubiera quedado contenta de la forma de que quería tenerlo. Entonces es una realidad, me sonrío, pero es bonito experimentar la fuerza de Cristo a través del sacerdocio de la casa. Primera de Corintios 6:13 dice así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. No era el que yo quería, No, pero ya se los voy a mandar porque busca Primero de Corintios 16:13. ok. Glory, mientras Maribel avanza, las que estuvimos o que tenemos más tiempo de estar con usted, sabemos y entendemos muchas de las cosas que usted ha dicho aquí, porque las vivimos con usted, ¿no? Vivimos ese proceso con usted y aprendimos mucho, pero también hay algunas que
que son nuevas aquí y que de repente no saben, y lo que me llamó la atención es la partecita esa donde usted dice, ah, practiquen con ustedes mismas, porque a nosotros nos es fácil orar y hacer cosas para los demás, y para nosotros mismos nos resulta un poquito más difícil. Gracias a Dios, pues hemos aprendido con usted a hacerlo para nosotras, pero no ha sido fácil, nos costó un tiempito entenderlo. Sí, eso pasa porque a mí también me costó en su momento, y eso pasa cuando no hablamos con autoridad, porque parte de las situaciones que uno ve cuando los apóstoles no lo pueden manejar tan fácilmente es porque dudan. Ahí no están claros de hasta dónde pueden lograr llevar el poder de Dios. Y practicando uno con uno mismo, uno aprende a desarrollar esos talentos que tenemos y que por pena no lo podemos manejar de otra manera. ¿Cómo podría yo indicarle a la gente que pudiera entender aquellos que no han estado desde un principio conmigo? Y yo les diría autoliberación. Ese para mí es el secreto de conocerme yo como ser humano y como persona. Hay un libro que escribió Frank Hammond que se llama Cerdos en la Sala. Ese libro tiene un capítulo 7 que se llama Autoliberación y tiene como 6 puntos dentro de ese proceso, que es primero reconocer que somos pecadores, la humildad, el arrepentimiento real, tiene que ver con la oración, con la guerra espiritual que mucha gente se opone a hablar de ella porque le da miedo cambiar su forma de ser o pensar por querer meterse un poquito más con Dios. Pero yo sí quisiera decirles, la familia vale la pena, que yo hago un esfuerzo por entender aquello que no puedo hacer si no me meto en las aguas profundas de Cristo. Y hay Ezequiel 47 habla de las aguas profundas de Cristo, cuando dice que el agua solo llega hasta los tobillos, después llega hasta las rodillas. Las aguas de Cristo van a llegar a tu vida hasta donde tú quieres que llegue. Si tú quieres un conocimiento light, en el sentido que solamente quieres decirle a una persona, oye, haz esta oración o acércate, maravilloso te va a servir el poco conocimiento que tengas. Pero si tú quieres provocar, vuelvo y les digo, la tierra de uno se debe mover. En la palabra de Dios dice, cuando empieza Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y el Señor tenía que ordenarla. Cada uno de nosotros somos una tierra que le pertenece a Cristo. Nuestra vida es tierra y la tierra tiene que ser ordenada porque está desordenada, porque hemos tenido situaciones en nuestra vida que no hemos tenido temor de Dios para manejar las cosas. Entonces, ¿quién va a ordenar la tierra? Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a regenerar esa tierra que yo necesito que sea transformada por Cristo. Y eso me va a permitir regresar
al campamento de Dios. Porque al estar en el campamento de Dios, voy a lograr ser realmente introducida en la tierra que fluye leche y miel. Y eso es lo que yo creo que todos los que estamos aquí buscamos. Entonces, esa pregunta o ese comentario de Denia muy acertado para las personas que menos han podido recordar esos primeros pasos que dimos. Busca tu propia iniciativa, escucha mucho. Yo me acuerdo que mis primeras participaciones que yo escuchaba o que yo me nutría eran de evangelistas. Y yo, como dice Denia, si yo soy una persona que en este momento me quiero meter en guerra sin saber qué es una guerra y quiero tener batalla sin saber qué es una batalla, me van a destruir a sí mismo como las personas, dice, a Pablo lo conozco, pero a los otros no los conozco y los zarandeaban. Entonces, eso es lo que uno tiene a que aprender como niño, como bebé, esa leche materna, en el caso nuestro la leche paterna de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, no adelantarnos, no tratar de buscar algo que nos haga pasar por ejemplo, mi nieta va a cumplir 5 años en unos días y ella dice, yo quiero tener 8 años. Entonces, le digo yo, Daniela, no puedes pasar a 8 sin pasar por los 5, los 6 y los 7. Entonces, ese sería mi consejo en base al comentario de esta Denia. Y creo que hay evangelistas muy buenos. Por ejemplo, a mí en lo particular me acuerdo, no me gusta, pero creo que es una mujer maravillosa. A mí me gustaba mucho está Joyce Meyer. Yo escuchaba a Joyce Meyer porque ella tiene una forma de enseñar en forma sencilla lo que es el Evangelio. Entonces, me encantaba esas cosas. Ilia Carrera es una mujer que despierta el interés de cualquier persona que quiere aprender los primeros pasos del Evangelio. O sea, uno tiene que ir en base a lo que uno entiende en un momento determinado. Si yo quiero cruzar el río Jordán y ni siquiera sé qué es lo que me voy a encontrar con gigantes o batallas o lo que sea, mejor quédate de este lado todavía hasta que no lo entiendas, porque no vas a poder sobrevivir. Entonces, así vas a ir evolucionando satisfactoriamente y vas a poder aprender a entender que en los procesos todos vamos a lograrlo. Yo lo he logrado. ¿Cómo? No lo sé. Bueno, sí sé cómo. Lo he logrado por mi perseverancia en Cristo, pero todo tiene primero que nada, ¿para qué te eligió Dios? A mí ese libro me ayudó muchísimo. 40 días, me acuerdo yo, el proceso ese de conocerme a mí misma, un libro que venden que te dice cuál es el propósito para mi vida. ¿Ustedes entienden cuál es el propósito para la vida de cada uno de ustedes? Si lo entienden, van a poder avanzar. Entonces ese libro, Una vida con propósito se llama, tiene la ventaja de que en 40 días te va poniendo diferentes situaciones que se presentan y tú vas pudiendo identificar qué es lo que tú
tienes que hacer de parte de Dios en tu vida. Si eres una mujer que vas a ser ama de casa, bueno, sé la mejor ama de casa en Cristo. Si vas a ser una mujer que va a trabajar sé una mejor trabajadora. Eso es lo que ese libro permite que la persona entienda. Entonces, cuando uno entiende a qué Dios lo ha llamado, el proceso es más fácil y es más hermoso, porque yo no me meto en el campo donde no me debo meter. En mis procesos iniciales me acuerdo yo que yo no entraba en un campo de batalla que yo no conocía, porque yo no iba iba a ser zarandeada. Entonces yo caminaba con cautela. Si creía que Dios me quería llevar a eso, me documentaba, buscaba la palabra de Dios, buscaba lo que me ayudara a entender los procesos de Dios y eso me ayudaba a avanzar. Entonces, eso es lo primero que aconsejaría yo en base a lo que dijo esta Denia. Encontraste el primero del 16 del 13. ¿Qué dice Maribel? Ya para cerrar, porque nos hemos ido de la hora. ¿Estás ahí, Maribel? Sí, estoy aquí. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Eso me llamó mucho la atención a mí. Repítelo. Dice así, Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Si buscamos eso, él se refería a aquellos que tienen que defender sus familias. Es un versículo muy importante en el proceso de una familia. Mediten en eso, escudriñen esa palabra, porque eso puede cambiar el rumbo de forma favorable para el mundo. Cuando uno encuentra realmente a qué Dios lo ha llamado a uno y cuál es el papel fundamental del hombre y de la mujer. Gracias, bendiciones. Amén. Muchas gracias, Gloricel, gracias. Gracias al Señor, a Él toda la honra y toda la gloria. ¿Le va a orar por el buzón de peticiones o va a poner a alguien en especial? Y voy a poner a alguien, hazlo tú misma, María Luisa. Okay. No, sí, hazlo tú misma, María Luisa. Perfecto. Ok. Fátima, el buzón. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en unión con el Santo Espíritu de Dios, te damos gracias. Gracias. Te entregamos toda la gloria. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Oh, mi Dios, en esta noche permítenos estar, Señor, inquietos por lo que tú has derramado en esta noche por nosotros, para nosotros y para dar a otros, Señor, que es tu misión. Viniste para dar. Viniste, Señor, para repartir. Viniste, Señor, para compartir. Viniste, Señor, para implantar bendiciones del cielo aquí en la tierra. Hoy te quiero pedir, Señor, que nos hagas buenos administradores de ellas. Ponemos delante de ti, Señor, este buzón virtual de peticiones representando tu corazón, en donde cada uno de nosotros, Señor, y nuestras familias representadas hemos puesto aquí peticiones de salud, peticiones de espiritualidad, de avance, de negocios,
de ensanchamiento, Señor. Pero sobre todo, Señor, hay peticiones imposibles. En este momento, Señor, abre los cielos según tu santa y perfecta voluntad. Abre los cielos, Señor. Que esos ángeles del cielo, Señor, lleven cautiva toda cautividad que envuelve, Señor, esas peticiones que se mueven, Señor. Llévalos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y que los ángeles benditos del cielo traigan a nuestras vidas, traigan a nuestras casas, traigan a la existencia, Señor, esas bendiciones que estamos solicitándote respetuosamente. Oh Señor, escucha nuestro clamor. Escucha, Señor, nuestro gemir. Escucha, Padre bueno, eso que ya está dentro de nosotros, esa sed y hambre que tenemos de ti para avanzar. Que se cumpla según tu santa y perfecta voluntad. En el nombre glorioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Para el próximo sábado vamos a tener un invitado muy especial, al señor Orlando Lorenzana, sábado 17, 4 de la tarde. Oigan, y va a ser un tema espectacular. Él lo está poniendo en práctica. Siembra y cosecha. Dile que ya tiene su fan club aquí. Ah, sí, le voy a decir. Y tiene aquí su fan club, así que para que él esté más en estar aquí compartiendo con nosotros. Así que hay motivo para invitar a los esposos. Sí, oye. Hay motivo para invitar a los esposos. Y a los novios. Para que vayan y a los novios para que vayan aprendiendo. A los novios y a los esposos. Sí. Así Yoricel, te hablo del libro ese de Cerdos en la Sala. Ajá.